uno de los parques más famosos del mundo. Haber hecho sacrificios también. Lo veo bien y mal. No sé, ¿ustedes qué opinan? Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. En el día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más importantes a nivel turístico, ¿no? Ajá. Yo creo que vamos a llamarlo uno de los 7 lugares más importantes del mundo, así. ¿Dónde estamos hoy, Sofi? Nos vinimos a conocer la segunda maravilla del mundo en nuestro viaje, porque primero fuimos a Machu Picchu y ahora venimos Al famoso sitio arqueológico Chichén Itzá. Para los que no nos conocen, con Facu estamos recorriendo todo el continente desde Argentina con el sueño de llegar manejando hasta Alaska hace más de un año. Ya vamos casi por los 2 años dentro de poquito, ¿eh? Sí, sí, falta muy poquito. Y miren ya toda la cola de vehículos que hay, así que vengan tempranito al parque. Nosotros hicimos base en el pueblo de Valladolid, que está acá nomás. Madrugamos, pero al final llegamos ya cuando está toda la gente en el parque, Sofi. Estoy súper emocionada porque ya estamos por ingresar al parque. Por suerte ya tenemos las entradas, así que no hay que hacer ninguna fila. Yo también estoy súper emocionado, ¿eh? Es mi primera vez acá en el parque. Qué manera de ver gente. Nos habían dicho que podía estar lleno ya a esta hora, pero nunca me imaginé que tanta gente. Este sin duda debe ser uno de los lugares más visitados del mundo, la verdad. Miren, acá tenemos los precios. También está dividido en cuota federal y cuota estatal. 592 estatal, 105 federal, total 697, como la entrada general al parque. Después tiene otra parte que es la nocturna, que es un show nocturno que se hace, en los últimos años se ha puesto muy, no muy de moda, sino que se ha hecho muy famoso, vamos a llamarle. Y tiene un costo de 1.163 pesos. Sale más caro venir de noche que venir a visitar el parque de día. Debe ser por todo lo que representa el show. Lo que tenemos que hacer primero es pagar el permiso para filmar con la GoPro. ¿Qué es? ¿Cuánto sale? 63 pesos mexicanos. Lo bueno es que ingresamos súper rápido al parque porque ya teníamos las entradas, como les dijimos recién. Las adquirimos a través de Civitatis. Es una entrada general sin filas para que cuando uno llega al parque directamente se baja del auto y entra. No tenés que hacer la super fila que hay de gente ahora. Exactamente, exactamente. Ahora sí, oficialmente estamos dentro del parque. Uno de los parques más famosos del mundo. Qué bonito, qué emoción. ¿Cómo te sentís, Sofi? Bueno, contale a la gente un poquito que vos... Yo ya vine, pero en el año 2013, hace más de 10 años, así que obviamente me la acuerdo de la pirámide, pero estoy muy emocionada por verla de nuevo. Exacto. Pero bueno, es la primera vez para los dos en este viaje, digamos, vamos a decirlo así. Eso. Así que la emoción es muy, muy grande. Ah, ya se empieza a ver desde ahora la pirámide. Apenas que ingresamos al parque ya se empieza a ver la sombra, ¿eh? ¿Cómo se llama la pirámide, Sofi? Porque siempre hay gente que por ahí no sabe cómo se llama. Es la famosa pirámide de Kukulcán en honor a la serpiente emplumada. Yo pensé que se demoraba un poquito más en aparecer, que daba un poco más de, ¿cómo decir?, expectativa, pero no, miren, o sea, lo primero que entramos, ahí atrás está la pirámide. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Dónde estamos? ¿Dónde llegamos después de más de... ¿A dónde llegaste, Tutuca? Quedó Sí. estacionado, pobre. Pobre Tutuca no pudo venir acá a presenciar el momento. Pero no, después de más de un año y medio de viaje, hemos llegado a esta maravilla, no, sin palabras. ¡Qué locura! Nada, impresionante. La verdad que es más grande de lo que parece. Pero En que fotos no se imagina. Sí, en fotos se ve como un poquito más chiquita, pero es enorme, enorme. Tiene 30 metros de altura, Ley. Más de 30 metros. Más de 30 metros. Creo Wow. que 36. ¿Qué tenés para aportarnos de dato de color? Esta pirámide es un calendario perfecto, gente, porque tiene 4 lados que representan los 4 trimestres del año y a su vez cada lado tiene 91 escalones y si sumamos los 91 escalones de los 4 lados más la base son 365 escalones que representan los 365 días del año. Y justamente por acá estamos pasando por una de las partes que no está tan reconstruida, ¿no? Que es como la parte de atrás. La parte más virgen, exactamente. Y se sabe que, bueno, ya estamos cerquita al 21 de marzo, que los 21 de marzo y 21 de septiembre baja a través de la sombra la serpiente emplumada. Como hacemos en todos los sitios arqueológicos donde vamos, Sofi, imagínate estar acá hace... ¿Cuánto fue esto? Hace tantos años, 600, 900 después de Cristo, estar acá y viendo esta maravilla, ¿no? Una locura. Imagínate 2 segundos, estar acá parado y todos los días ver esto. No entra en la cabeza. No, es como muy difícil imaginarse cómo era.
o cómo fue. Bueno, acá tenemos muchos turistas haciendo el famoso aplauso acá. ¿Qué significa esto? Nunca lo entendí bien yo. Por la acústica del lugar, el sonido que hacen dicen que es igual. Lo tendríamos que buscar al sonido que hace el quetzal. Que claro, el canto. Canto del quetzal, que es el ave sagrada de los mayas. Claro, si no yo nunca entendía que todo el mundo venía y se ponía a aplaudir acá al frente ahí. Lo hagamos, ¿no? A ver. Hay que aplaudir, si no parece que no viniste a Chichén Itzá. A ver, Sofi. Vamos a develar el secreto del quetzal. ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Espero que se escuche en la cámara. Conmigo no funciona. Porque creo que tenés que ponerte más atrás. Mira, vení acá, mira. Ves que desde acá es como que todo el mundo aplaude desde por acá. Y porque no estábamos bien de frente a la escalera, ¿eh? A ver. Vamos, Sofi, con su segundo intento. Calentando las manos. Ahora sí. No sé si se escuchará en la cámara, pero acá sí se escucha. La pirámide de Kukulcán está ubicada en lo que sería la Gran Plaza. Por si no lo sabían, Chichén Itzá fue considerado un centro político y militar, sobre todo militar. Hay muchas construcciones que hacen alusión a que estos mayas eran muy guerreros. ¿Qué es esto, Sofi? Y acá, como les dije, de la afluencia militar está el Templo de los Guerreros, que en cada una de las columnas vemos que hay dibujos que representaban figuras de la élite, del poder, teniendo en la cima la figura de Chacmol, que es uno de sus dioses también, ¿cierto? Exacto. Y allá arriba tengo entendido que también se hacían los sacrificios y las ofrendas. Dice que se pueden haber hecho sacrificios también en esta parte. Allá se puede pasar y verlas un poco más de cerca. Este creo que es el grupo de las 1000 columnas, ¿no? Dicen que no hay 1000 columnas, pero que el efecto visual representa esto. Puede ser. Y de este otro lado del templo parece que sigue. Que vemos que hay un montón, pensamos que eran solamente las del frente, un montón de columnas, claro, que van para allá. Se cree que esta parte era zona de entrenamiento militar. Va hasta allá, hasta el fondo, y hay otro templo allá, ¿no? O será parte del mismo, supongo. Lo que estamos buscando y queremos ver, que yo recuerdo que era totalmente impresionante, es el juego de la pelota, que dicen que es el más grande de Mesoamérica y de toda la civilización maya. Lo que me llama mucho la atención es que la torre principal de Kukulcán está bien enfrentado a este templo, ¿no? Mira, igual, e incluso creo que esto lo vi en un documental y acá se encontraron sacrificios y estas perlas, ¿cómo? Sí, puede ser jade, oro. Se encontraron en el fondo de este monumento. Este de acá es el templo de Venus, y como ellos se regían mucho por la astrología, se dicen que Venus es la que marcaba el inicio de las guerras. Eran re guerreros al final, de verdad. Sí, dice, mira, ahí, plataforma de Venus. Y está bien, como les decía, enfrentado a la torre de Kukulcán. Estamos por entrar al juego de la pelota, al estadio de River, básicamente. Este sin duda va a ser uno de los más grandes, de hecho es el más grande, o más sorprendente, vamos a llamarlo así, de todos los juegos que hemos visto en este viaje. Ya increíblemente se ve la altura que tiene. No lo puedo creer. Esto es, sí, sin duda, un estadio completo. Qué tremendo esto. Wow, se me fue la piel de gallina. Qué locura. Y el eco que hay acá adentro, ¿no? Allá están todos los turistas y los guías gritando. Y hay un eco perfecto acá adentro. Para la gente que no sabe, este juego consistía en pasar una pelota de cuero o de caucho por el aro. Exacto. Pero solamente con los brazos y las caderas. Hiper difícil. Los brazos no se puede usar los brazos. ¿Qué? Eran las partes del cuerpo como si fuera esto, las caderas. No se podía usar ni brazos ni piernas. Claro, es re difícil. Y además hay rastros y se sabe que acá al ganador lo sacrificaban. O sea, era jugar para que al final te sacrifiquen. Porque era un honor, es un ritual este juego para ellos. No te alcanzan los ojos para observar las terminaciones, los detalles, ¿no? Cada piedra tiene su detalle. Bueno, ahí Sofi recién remarcaba cómo terminan en serpiente, la parte donde termina el paredón gigante. Este creo que es como una zona de sacrificio, ¿no? Digamos, parece. Sí, porque hay una piedra arriba de todo. Y allá en el fondo también hay como otro templo. No, la verdad que este lugar es tremendo. 163 metros de largo tiene. Es gigante. Lo que te hace pensar, y nosotros recién hablábamos, es cuánta gente entra. Miren toda la gente que hay acá dentro del sitio. ¿Cuántos eran para jugar acá adentro, no? No sé.
Esto es nuevo, miren, hay bien enfrente de la pirámide como un barcito, un kiosquito. Sí, que vende sándwiches, pizza, Hamburguesa. Hay A ver. baños también. Ah, baños, mira qué bueno. A ver los precios. Eso. Ven A que ver, está a ver. bien enfrente. O sea, Claro, está ahí tenemos la pirámide, sí. pirámide. Mira, ahí tenemos. La pizza chiquita sale 110 pesos mexicanos. Combo de un sándwich con coca y snack, 225 pesos mexicanos. Y también, mira, tiene una torta ahí como de jamón y queso, que acá se llama torta, 110 pesos. Ah, casi todo sale 110. Ah, sí. Bueno, salvo los combos que son un poquito más. Venden coco también. Ah, de Coco. todo. Qué De todo loco, tenemos. capuchino, frappuccino. Lo veo bien y mal. No sé ustedes qué opinan. Por acá, camino al observatorio, también tenemos otro kiosco. Sofi opinaba recién que para ella está bien y mal, pero imagino en el sentido de si venís como a ver algo de la naturaleza y que es algo ancestral, todo, por ahí te entiendo que digas, no, Un pancho ahí comiendo. sí, es muy raro, pero del lado de, yo lo veo más desde el lado de, hay oportunidades de trabajo para todos, ¿ve? Por ejemplo, la gente que viene acá a vender los productos, es un lugar que le da trabajo a todos. También los que alquilan el espacio para dejar el vehículo, si venís en vehículo, los guías. Es difícil elegir o ponerse de un lado y del otro. Esta es otra pirámide que se llama el osario o tumba del gran sacerdote. Y creo que por la forma en la que está alineada perfectamente con la pirámide que está en esta posición. ¿La de Kukulcán? Sí, y con la otra que estaba atrás, que era el templo de Venus. Y las otras, o sea, todo está alineado perfectamente. Qué locura, ¿no? Y acabamos de leer que esta figura es una de las más importantes casi que del sitio arqueológico porque dicen que es una de las más recientes construidas, decía ahí, en el 900 después de Cristo. Y además que, al igual que la pirámide de Kukulcán, están construidas sobre una cueva, sobre un pozo. Y que adentro se han encontrado restos humanos, de cerámica y de conchas, o sea, de caracolitos. Para nosotros, acá estamos cerca del mar, entonces es entendible. Pero cuando visitamos las pirámides de Teotihuacán en Ciudad de México, era increíble que se hayan encontrado restos marinos porque está súper lejos. Pero esto demuestra la comunicación que había entre ellos, Sí. claramente. Una ruta de comercio. Wow, esta parte sí que es imponente, ¿no? Porque hoy en día los observatorios, ¿viste la forma que tienen? Sí, igual. Y mira este. El nombre caracol se debe a la escalera que tienen en el centro, interior, dice acá claramente. Claro que acá no se ve. Y como bien se sabe, desde acá estudiaban a Venus, que es la que marca las guerras, los ciclos astronómicos y agrícolas y el sol. Este sin duda debe ser uno de los puntos más importantes de todo el sitio arqueológico, ¿verdad? Junto con la pirámide principal y demás, el famoso cenote sagrado con ustedes, gente. Y con otro lugar para comprar comida al lado. Ah, sí, acá de este lado. Wow. Esta es la primera vez en mi vida que veo un cenote yo. Mira lo que es esto. Cenote sagrado, también conocido como cenote de los sacrificios. ¿Por qué? Porque era utilizado para hacer sacrificios en épocas de conflictos sociales, sequía y demás. Se han encontrado restos humanos, también como piedras preciosas, y se considera que este cenote es una puerta al inframundo Xibalba. Exacto, y que también en este cenote yace el famoso dios Chac, muy famoso en todas las representaciones de los templos mayas, ¿no? Y estamos en el lugar al que le da el nombre al sitio arqueológico de Chichén Itzá, porque acá habitaban los mayas itzáes. Y como les dijimos recién, este lugar era un lugar muy sagrado, muy espiritual, y Chichén Itzá significa la boca del pozo de los itzáes, que eran los mayas de esta región, y hace referencia directa a este cenote sagrado. Como les comentamos al principio del video, nosotros vinimos con unas entradas para no hacer filas de Civitatis, y ustedes también las pueden adquirir a través del código QR de la pantalla o en el link en la descripción. La ventaja de esta entrada es que podés estar todo el día en el parque, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que cierra, a diferencia de los tours tradicionales que te traen por 1 o 2 horas. Y si se preguntan cómo venir ya que no vinieron en un tour, les recomendamos la plataforma de Discover Cars, donde podés ingresar, elegir el destino y comparar diferentes precios en alquileres de vehículo. Así es, ¿no?
qué mejor que el combo completo para venir a visitar esta maravilla del mundo. La entrada completa y el alquiler del vehículo para venir acá y disfrutar todo el día, todo el tiempo que vos quieras acá dentro del parque. Quedó solo Tutu, caché. Hoy cuando vinimos estaba todo lleno de autos. Son las 2 de la tarde, igual teníamos tiempo para seguir. Nos quedaban 2 horas más de parque, ¿eh? Habíamos recorrido bastante, lo disfrutamos. Nos tomamos tiempo para grabar, nos tomamos tiempo para meditar, nos tomamos tiempo para comer. Así que les súper recomendamos venir temprano para que puedan disfrutar el parque el día completo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los vamos a estar leyendo en los comentarios si está igual a cuando vinieron, si hay algo diferente, si les gustaría venir o bien si les gustó. A nosotros la verdad nos encantó, súper recomendamos esta excursión con Civitati, como les dijimos hace un ratito. A mí particularmente un sueño cumplido haber venido a este lugar. Ya saben que pueden ver más en Instagram de todo este recorrido, vamos más al día en esta red social. Así que por ahí también los vemos. Gente, como siempre les decimos, los queremos un montón y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Chao. Si Ayivalva quiere.